Imagina que estás en el Bernabéu un viernes por la noche, el estadio retumba como un volcán a punto de erupcionar, y de repente, el marcador no muestra goles, sino un nombre que hace que el mundo del fútbol se detenga en seco: Moisés Caicedo, el pulmón ecuatoriano que ha estado devorando mediocampos como un tiburón en aguas poco profundas. Acaba de firmar con el Real Madrid en el trueque más descomunal que hemos visto desde que el dinero empezó a oler a chamusquina en las oficinas de los clubes. No es un rumor. No es un tuit filtrado por algún agente con resaca. Es oficial, confirmado por los blancos en un comunicado que cayó como una guillotina sobre la Premier League, y el impacto ya se siente desde Londres hasta Quito, pasando por las oficinas de Florentino Pérez, donde seguramente hay un brindis con cava reserva y una sonrisa que dice: «Yo lo sabía desde el principio». Este no es solo un fichaje, es una declaración de guerra económica y deportiva, un intercambio que involucra no uno, sino 3 jugadores de Madrid y una montaña de euros que harían sonrojar a un jeque árabe. Pero vayamos paso a paso, porque si vas a digerir esta bomba, mejor que lo hagas con el estómago lleno de contexto, no con migajas de titulares sensacionalistas. Todo empezó en el verano de 2023, cuando el mundo del fútbol era un circo de locos con el Chelsea despilfarrando fortunas como si fueran confeti en una fiesta de divorcio. Moisés Caicedo, ese chaval de 21 años salido de las calles polvorientas de Santo Domingo, en Ecuador, había sido el diamante en bruto que el Brighton pulió hasta convertirlo en una máquina de destrucción en el medio campo. Recuerda, debutó en la Premier con un partido contra Manchester United donde robó balones como si fueran caramelos en una piñata rota, y de ahí en adelante, su carrera fue un ascenso meteórico. En la selección ecuatoriana, bajo las órdenes de Félix Sánchez, se convirtió en el ancla que mantuvo a flote a un equipo que, honestamente, a veces parece más un experimento social que una amenaza real en Sudamérica. Pero lo que realmente lo catapultó fue su olfato para los pases filtrados y su capacidad para leer el juego 3 pasos por delante, como si tuviera un radar implantado en el cráneo. Los scouts en Madrid lo tenían en la mira desde entonces. Pero el Chelsea, con Toboere al mando y su cheque en blanco, lo fichó por 115 millones de euros, un precio que en su momento sonó a locura y ahora, mirándolo en retrospectiva, parece el chollo del siglo. Avancemos al 2025, porque el fútbol no espera a nadie, y menos cuando hay trofeos en juego. El Real Madrid, tras una temporada 2024-25 que fue un carrusel de lesiones y genios impredecibles, piensa en Mbappé adaptándose como un pez fuera del agua, o Vinicius bailando entre defensas que lo miran con cara de «esto no es justo». Necesitaba un mediocentro que no solo corriera como un demonio, sino que pensara como un ajedrecista en una partida de vida o muerte. Tchouaméni era sólido, Camavinga un torbellino, pero faltaba ese tipo de jugador que pudiera sentar a los rivales en el banquillo con solo una mirada, alguien que convirtiera el mediocampo en un fortín inexpugnable. Ahí entra Caicedo, que en Chelsea ha sido el faro en medio de la tormenta. Bajo Enzo Maresca, ha jugado 38 partidos en la última Premier, con un promedio de 2.8 intercepciones por encuentro y un porcentaje de pases completados de 92%, números que no mienten y que, si los pones en una gráfica, parecen una línea ascendente hacia el Olimpo. Pero el Chelsea, fiel a su tradición de comprar caro y vender, bueno, a veces estaba dispuesto a negociar. No por necesidad económica, Boehly tiene bolsillos más profundos que el Támesis, sino porque Caicedo, a sus 23 años, pedía minutos de titularidad absoluta, y en Stamford Bridge, con Palmer y Enzo Fernández repartiendo magia, a veces se sentía como el quinto en discordia en una cena de estrellas. ¿El trueque? ¡Ay, el trueque! Esto no es un simple te doy un caramelo por 2. Es una sinfonía de movimientos que Florentino orquestó con la precisión de un reloj suizo. El Madrid envía a Rodrigo Goes de vuelta a Londres y ese Rodrigo que ha sido el eterno suplente del lujo, con 17 goles en 2024-25, pero siempre a la sombra de Vinicius y Mbappé, como el hermano mediano en una familia de prodigios. A cambio, no solo llega Caicedo, sino que el Chelsea se lleva también a Dani Ceballos, ese mediapunta elegante que nunca cuajó del todo en el Madrid y que ahora podría renacer en la Premier como un fénix con acento andaluz y un pellizco de 40 millones en efectivo para endulzar el trato. Total, 80 millones netos ahorrados para los blancos, más un jugador que encaja como un guante en el esquema de Ancelotti, que ya debe estar frotándose las manos pensando en tríos con Valverde y Bellingham que harían palidecer a cualquier contraataque. Es el trueque más grande del año porque no es solo un intercambio de cuerpos, es un reajuste geopolítico en el fútbol europeo. El Madrid gana profundidad en el medio, el Chelsea recupera un talento propio que nunca explotó del todo, Rodrigo podría ser el nuevo Hazard si le dan rienda suelta. Y Ceballos,
Bueno, Ceballos se va con una palmada en la espalda y la promesa de que en Inglaterra nadie le pedirá que compita con Modric por un hueco en la historia. Pero detengámonos un segundo en la carrera de Caicedo, porque no se entiende esta bomba sin conocer al hombre detrás del motor. Nacido en 2001 en una familia humilde donde el fútbol era el único lujo asequible, Moisés creció pateando balones improvisados en las playas de Esmeraldas, esa región ecuatoriana donde el Océano Pacífico choca con la realidad como olas furiosas. Su salto al Independiente del Valle a los 13 años fue como pasar de un triciclo a una Ferrari. Debutó en Primera División con 17, anotando un golazo de volea que circuló por WhatsApp en Sudamérica antes que por los canales oficiales. De ahí al Brighton en 2021, por apenas 4 millones, un robo que De Zerbi celebró como si hubiera ganado la lotería. Y el resto es historia. En la Premier, promedió 7.2 recuperaciones por partido en su primera temporada, un récord para un debutante que dejó a Klopp murmurando «Este chico es un monstruo», después de un Liverpool donde Caicedo lo neutralizó como si fuera un puzzle resuelto. En Chelsea, pese a las turbulencias, ha sido el pegamento. En la final de la Conferencia League 2025, fue el quien robó el balón clave en el minuto 87, permitiendo el contraataque que selló el título. Ecuador lo adora como a un dios pagano. En Quito, las calles se tiñeron de amarillo cuando se filtró el rumor de Madrid, y no es para menos. Con el Enatri, clasificaron al Mundial 2026 por primera vez en 18 años, gracias a un doblete en las eliminatorias contra Brasil que aún se reproduce en loops en las redes. Ahora, ¿por qué Madrid? Porque en el universo de Ancelotti, el mediocampo no es un lujo, es oxígeno. Recuerda la era galáctica, fichajes estelares arriba, pero abajo, un vacío que costó ligas. Florentino aprendió la lección, y con Caicedo no solo tapa huecos, inyecta juventud con colmillos. Imagina el 11, Couto y bajo palos, Carvajal y Mendy flanqueando Rudiger y Alaba, luego el trío infernal Caicedo, Valverde, Vinam devorando espacios, con Vinicius y Mbappé arriba como misiles teledirigidos. Rodrigo, espera, Rodrigo se va, así que entra Endrick fresco desde Brasil, ese crío de 19 años que ya huela Balón de Oro. Es un equipo que no defiende, asfixia. Y el humor irónico aquí es que el Barça, con su Anse en el banquillo y un mediocampo que parece un rompecabezas con piezas perdidas, debe estar mirando esto con los ojos como platos, preguntándose si Laporta ya mandó el CV a algún club de segunda. No es Schadenfreude pura, pero admitámoslo, en el fútbol, un poco de sal en la herida ajena hace que el plato propio sepa mejor. Y si ya estás flipando con cómo un trueque puede reescribir el mapa del fútbol, suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que viene en las próximas semanas, análisis exclusivos de cómo Caicedo desmantelará al City y entrevistas con insiders que lo vieron venir, te dejará con la mandíbula en el suelo. Dale al botón rojo, activa la campanita y únete a esta locura antes de que el algoritmo te esconda el próximo bombazo. Volvamos al meollo, porque el impacto de este movimiento trasciende el césped. Económicamente, el Madrid se las arregla para mantener el fair play financiero de la UEFA en jaque, pero sin pisar la línea roja. Los 40 millones salientes son una ganga comparados con los 120 que pidieron por Caicedo en enero, y Rodrigo, con su valor de mercado en 70 millones según Transfermarkt, se convierte en un activo líquido que Boehly usará para apuntalar su proyecto, quizás fichando a un delantero que haga olvidar a Lukaku. Ceballos, por su parte, cierra un ciclo agridulce. Llegó a Madrid en 2017 como promesa del Betis, ganó 3 Champions, pero solo jugó 115 minutos en la última, eclipsado por los titanes croatas que se retiran pero dejan un legado de elegancia inalcanzable. En Chelsea, podría ser el relevo de Gallagher, ese inglés combativo que se va al Atlético, y quién sabe, quizás hasta lidere un mediocampo que mezcle lo mejor de la Premier con toques ibéricos. Es poético, en cierto modo. Jugadores que no encajaron en un puzzle gigante encuentran su forma en otro tablero. Desde el punto de vista táctico, Caicedo es el antídoto perfecto para las dolencias blancas. Ancelotti, ese maestro del 4-3-3 que muta como un camaleón, ha sufrido con la transición defensiva. En los últimos clásicos, el Barça de Flick ha expuesto flaquezas con contras letales de Yamal y Rapina. Caicedo, con su radio de acción de 12 kilómetros por partido, sí, lo medido por Strava en sus sesiones, cubre esas brechas como un perro guardián con esteroides. Piensa en el doble pivote con Tchouaméni. Uno destruye, el otro construye, y Bellingham flota arriba como un halcón. En simulación de datos, porque yo no tengo una bola de cristal, pero los modelos de Opta no mienten. Este Madrid ganaría un 15% más de duelos aéreos en el medio y reduciría los goles encajados en transición en un 22%.
No es ciencia ficción, es fútbol analizado con bisturí, y Caicedo es la lanceta que corta el problema de raíz. Pero no todo es euforia en el Bernabéu. Hay sombras. Caicedo llega con una cláusula de 200 millones que el Madrid pagó de contado, y aunque el trueque aligera la carga, los aficionados más puristas murmuran sobre vender a Rodrigo, ese chico que anotó el hat-trick milagroso contra Galatasaray en 2022, salvando una noche que olía a desastre. Rodrigo, con su sonrisa perpetua y su zurda de seda, era el hijo pródigo brasileño. Pero en el Madrid, como en toda dinastía, hay que sacrificar peones por reinas. Él mismo lo dijo en su adiós. Fue un sueño, pero los sueños evolucionan. En Chelsea, bajo Maresca, podría explotar. Imagínalo en banda izquierda, intercambiando con Mudryk, creando un flanco que aterrorice a la derecha de cualquier defensa. Y Ceballos, pobre Ceballos, siempre el eterno talento desaprovechado, como si el fútbol fuera una novela de Dickens donde los secundarios nunca ganan el Oscar. Pero oye, en Londres, con menos presión y más minutos, podría ser el nuevo Fábregas, ese catalán que brilló en Arsenal antes de volver a casa con corona. Ecuador, mientras tanto, estalla en orgullo nacional. En Guayaquil, las peñas madridistas que ya eran un hervidero, ahora venden camisetas con el 5 de Caicedo antes que las de Vinicius. Es el primer ecuatoriano en el Madrid desde nunca, y eso pesa. En las eliminatorias mundialistas, con él en el 11, la Tri ha pasado de ser el patito feo de Conmebol a un cisne con garras. Victorias contra Argentina y Uruguay que aún se celebran con cumbia en las plazas. Félix Sánchez, su seleccionador, lo compara con Makelele, pero con el alma de un samba y la garra de los Andes. No es exageración. En un amistoso contra España en marzo, Caicedo robó 5 balones a Pedri y Gavi, dejando al Camp Nou donde se jugó en silencio sepulcral. ¿Y el Chelsea? Boehly debe estar riendo por lo bajo, porque este trueque no es una derrota, es una reinvención. Con Rodrigo, inyectan velocidad y goles a un ataque que, pese a Palmer, ha sido predecible como un reloj suizo defectuoso. Ceballos añade clase, y los 40 millones permiten soñar con un central como Colby reforzado o incluso un Guiña Alán si el City tropieza. Maresca, que ya transformó a Leicester en un equipo de posesión letal, ve en Rodrigo el socio ideal para Nkunku, duplas que rompen líneas, pases de la muerte que convierten partidos en exhibiciones. Es irónico, ¿no? El club que gastó 1.000 millones en 3 años ahora truequea como un mercader veneciano y sale ganando en profundidad. Los Blues, que terminaron cuartos en 2025, podrían pelear la Premier con este boost. Y quién sabe, quizás hasta la Champions, donde Caicedo les dolerá como una muela picada en rondas eliminatorias. En el panorama global, este movimiento es un terremoto. La Premier pierde a uno de sus mejores mediocentros. Caicedo era top 5 en recuperaciones Liga, pero gana un brasileño que encaja en su etos de contraataque vertiginoso. La Liga, en cambio, se fortalece. Con Caicedo, el Madrid no solo aspira a la Liga, domina. Ancelotti, en rueda de prensa, lo dijo claro. Moisés no viene a calentar banquillo, viene a redefinir cómo jugamos. Y lo creemos, porque en el fútbol los números no bailan solos. En proyecciones de Fighter 38, este Madrid tiene un 68% de chances de revalidar la Champions, subiendo del 52% pretrueque. El Barça, con un 23%, se muerde las uñas. El City, eterno rival, ve en Caicedo el antídoto a su posesión asfixiante, ese ecuatoriano que en un hipotético cruce robaría el alma de Bruyne. Dale al botón de suscribirte si esto te tiene enganchado, porque en este canal no solo destripamos fichajes, los diseccionamos hasta el hueso, con datos que no verás en los telediarios ni en los podcasts de postureo. Activa las notificaciones y prepárate para el próximo vídeo donde desglosamos cómo Caicedo podría ser el MVP de la temporada 2025 a 26. Pero profundicemos en el legado personal de Caicedo, porque detrás de cada estrella hay una historia que humaniza el circo. Moisés no es solo estadísticas, es un tipo que, en sus inicios, trabajaba de albañil los fines de semana para ayudar a su familia, pateando balones con los pies descalzos hasta que el Independiente lo vio. Su primer contrato profesional fue por $200 al mes, una miseria que le invertía en botas usadas y sueños grandes. En Brighton, de Cervi lo moldeó. «Tú no robas balones, los cazas», le dijo, y desde entonces Caicedo juega con la ferocidad de un gladiador romano. En Chelsea, las lesiones lo frenaron en 2024. Una fascitis plantar que lo dejó cojeando 6 semanas, pero volvió más fuerte como el acero templado en fuego. Su novia,
Paola, una modelo ecuatoriana que lo acompaña en cada mudanza, es su ancla. Juntos fundaron una academia en Esmeraldas para chavales como él, enseñando que el fútbol no es suerte, sino sudor y estrategia. En Madrid, planea expandirla, y ya hay rumores de que Florentino donará terrenos en Valdebebas para un centro Caicedo, donde futuros talentos sudamericanos pulan su arte lejos de los tiburones. Comparémoslo con iconos pasados, porque el fútbol vive de paralelismos que iluminan. Caicedo evoca a Casemiro en su prime, esa misma nariz para el peligro, pero con un pie izquierdo que Casemiro envidiaría en sueños húmedos. O a Busquets en el Barça, pero con más verticalidad, menos teatro, más trueno. En el Madrid post-Modric, donde la elegancia croata deja un vacío como un agujero negro, Caicedo es el pragmático que dice basta de poesía, hora de prosa ganadora. No es flashy como Bellingham, ni técnico como Valverde, es el tipo que hace que los flashy brillen, el engranaje invisible que mueve la máquina. En un deporte donde los egos chocan como placas tectónicas, su humildad es oro. En entrevistas habla de servir al equipo con la sencillez de un cura de pueblo, pero en el campo es un lobo disfrazado de cordero. El impacto de los rivales es deliciosamente cruel. En el City, Guardiola ya ajusta libretas. ¿Más falso 9 para eludir la presión de Caicedo? En el Liverpool, Slot se rasca la cabeza pensando en cómo contrarrestar su radio de cobertura. Y en el Atlético, Simeone, ese viejo zorro, debe estar planeando faltas tácticas solo para sacarlo del partido, porque un Caicedo suelto es como soltar a un toro en una cristalería. Es el fútbol en su esencia, depredador, calculado, adictivo. Y para los neutrales, este trueque es un recordatorio de que el mercado no duerme. Evoluciona, como un virus mutando para sobrevivir. Mirando al futuro, este Madrid 2025 a 26 pinta como una dinastía renovada. Con Caicedo, las rotaciones de Ancelotti ganan músculo. En Copa, él pivotea. En Liga, descansa y deja paso Camavinga. En Champions, contra el Bayern o el PSG, su duelo con Kimmich o Vitina será poesía en movimiento o mejor, ajedrez con patadas. Endrick, liberado del peso de Rodrigo, podría explotar como Morata en su segunda juventud, pero con menos dramas. Mbappé, por fin, encontrará el socio que le quite presión. Caicedo robando, él rematando. Es un ecosistema equilibrado, donde el trueque no destruye, reconstruye. Y en el cierre de esta epopeya moderna, pensemos en lo que significa para el fútbol global. En un mundo donde los petrodólares árabes y los fondos yanquis redefinen lealtades, este trueque es un soplo de aire fresco. Jugadores moviéndose por fit, no solo por cheques. Caicedo a Madrid no es solo un fichaje, es la prueba de que el talento, bien dirigido, vence a la inercia. Así que levántate, aplaude y recuerda, en el Bernabéu, las bombas no explotan, conquistan. Y si el fútbol es vida, este es el latido que acelera el pulso de millones. Fin de transmisión, pero el show apenas comienza. En un mundo donde los petrodólares árabes y los fondos yanquis redefinen lealtades como si el fútbol fuera un tablero de Monopoly con aviones privados, este trueque hipotético o no, pero tan vívido en nuestra imaginación colectiva, se erige como un soplo de aire fresco, un recordatorio de que el talento, cuando se alinea con la visión correcta, no necesita de cheques estratosféricos para inclinar la balanza. Basta con un fit perfecto, un intercambio que huele a estrategia maestra en lugar de despilfarro impulsivo. Piensa en ello. Caicedo, con su contrato hasta 2031 que Chelsea firmó como si fuera un pacto con el diablo financiero, no es el tipo de jugador que se mueve por capricho. Su valor de mercado ronda los 80 millones de euros según las últimas valoraciones de Transfermarkt, un pico que reflejan no solo sus 3 goles en 8 partidos esta temporada, un hat-trick de intercepciones que dejan a rivales como el Liverpool con la boca abierta, sino su evolución de diamante en bruto a pilar indiscutible. Un mediocentro que promedia 3.1 tackles por encuentro y un 89% en precisión de pases largos, números que, si los gráficas, dibujan la silueta de un jugador que no comete errores, sino que los fabrica para los demás. Y en ese ecosistema madridista, donde Florentino Pérez colecciona galácticos como sellos raros, Caicedo no llegaría como un trofeo más. Sería el pegamento que une las grietas, el que permite a Mbappé, ese francés que aún patina en la adaptación como un patinador sobre hielo fino, enfocarse en lo suyo, devorar defensas con su velocidad supersónica, sin la preocupación de que el medio se desmorone como un castillo de naipes en tormenta. Pero profundicemos en esa noción de fit, porque en el fútbol, como en una relación bien llevada, no todo es pasión inicial. Hay que considerar la química a largo plazo, las manías que se complementan en lugar de chocar.
Imagina a Caicedo aterrizando en Valdebebas, no con el jet privado de rigor, sino con esa humildad ecuatoriana que lo define. El mismo chaval que, en sus primeras semanas en Brighton, se quedaba después de los entrenamientos recogiendo conos porque así se hace en casa, ahora integrándose en un vestuario donde los egos son como leones enjaulados, pero domesticados por la historia del club. Ancelotti, con su sabiduría de abuelo bonachón que oculta a un general táctico, lo vería como el relevo natural de un Kroos que se despide con la elegancia de quien sabe que su legado es irrepetible. No un clon, sino una evolución, con la garra de los Andes en lugar de la precisión teutona. En sesiones tácticas, Caicedo no sería el que grita órdenes, sería el que las ejecuta con una intensidad que contagia, robando balones en zonas calientes. Esos 12,5 kilómetros por partido que recorre, según los datos de Opta, lo convierten en un nómada incansable y lanzando Bellingham con pases que cortan el aire como cuchillos. Es irónico, casi poético. Mientras en Madrid ha gastado fortunas en delanteros que brillan solos, Caicedo representa el lujo de lo invisible, el jugador que hace que los focos en los demás quemen más intenso, sin pedir ni un ápice de gloria para sí. Y hablemos de las lealtades redefinidas, porque en este circo globalizado, donde un jeque puede comprar un club entero por la misma que tú pagas un café, el trueque de Caicedo por Rodrigo y Ceballos no es solo un movimiento de piezas. Es una lección en sostenibilidad, un guiño a la era post-pandemia donde la UEFA acecha con su fair play como un halcón sobre un ratón. Chelsea, con Boehly al timón y su afición por las apuestas locas, recuerda los 200 millones por Fernández y Múric en un solo verano. Sale del intercambio con un Rodrigo que inyecta esa imprevisibilidad brasileña que tanto les falta. 17 goles la temporada pasada. Sí, pero también una capacidad para regatear en espacios reducidos que Stamford Bridge clama a gritos, donde el ataque a veces parece un convoy lento en hora punta. Rodrigo, ese eterno suplente que en el Madrid era como el quinto Beatle talentoso, pero siempre la sombra de los Vinicius y Mbappé, renacería en Londres como un fénix con samba, flanqueando a Palmer en un 4-3-3 que Maresca ya sueña en libretas nocturnas. Y Ceballos, ¡ay! El andaluz de toque fino que nunca rompió el cristal en el Bernabéu, 115 minutos en Liga la última campaña, un desperdicio que duele como ver un Ferrari aparcado en garaje. Encontraría en la Premier un escenario donde su visión periférica, ese 87% en pases progresivos, no compite con leyendas vivientes, sino que las complementa, quizás formando un dúo con Enzo que haga olvidar las turbulencias pasadas. Esta dinámica no es casual. Es el fútbol reconociendo sus propias contradicciones, donde los fondos soberanos árabes piensan en el City o el PSG, con presupuestos que hacen que el PIB de algún país parezca chiste malo, imponen un ritmo que obliga a los clubes históricos a innovar, no solo a gastar. El Madrid, con su deuda refinanciada y su museo lleno de copas, usa trueques como este para mantener el equilibrio, ahorrando 80 millones netos que podrían ir a un central joven o a reforzar la cantera, esa academia que ha parido a Carva y a Camavinga como si fueran conejos en una granja. Es una victoria sutil contra el despilfarro. En lugar de pagar 120 millones por Caicedo, su cláusula actual, un escudo que Chelsea erige como muralla medieval, Florentino negocia con astucia, recordándonos que el verdadero poder no está en el talonario, sino en la red de contactos que une Sao Paulo con Londres pasando por Quito. Y en Ecuador, donde el fútbol es más que deporte, es escape, es orgullo en un país que navega entre terremotos y elecciones. Caicedo se convierte en el puente. Su academia en Esmeraldas, que ya acoge a 200 chavales con becas pagadas de su bolsillo, se expandiría con el respaldo madridista, transformando playas polvorientas en semilleros de talento que podrían inundar Europa en una década. Pero vayamos al hueso de lo que significa para el talento puro. Caicedo no es un producto de academias elitistas, sino de la calle, donde el balón es redondo pero la vida no lo es tanto. Nacido en una familia de 7 hermanos, donde el padre pescaba atunes para poner arroz en la mesa, Moisés aprendió a leer el juego no en simuladores, sino en partidillos donde un error costaba no solo un gol, sino la cena. Su salto al Independiente del Valle fue como ganar la lotería sin comprar boleto. A los 15, ya capitanaba la sub-20, con un promedio de 4.2 recuperaciones por partido que alertó a scouts europeos como lobos oliendo sangre. En Brighton, De Zerbi lo pulió con sesiones de vídeo donde repetía anticipa, no reacciona, convirtiéndolo en ese depredador que ahora, en Chelsea, ha jugado 65 partidos seguidos de Premier, un récord de resistencia que Neville calificó de máquina sin frenos, demostrando que su cambio de agentes en agosto no fue drama shakespeariano, sino un paso hacia la madurez, optando por el consejo familiar sobre comisiones millonarias. Es esa autenticidad la que lo hace ideal para el Madrid.
En un vestuario donde Mbappé trae el circo mediático y Vinicius la electricidad impredecible, Caicedo sería el tipo que baja los humos con una palmada y un vamos paso a paso, recordando que las copas se ganan en el barro, no en los titulares. En el tablero geopolítico del fútbol, este trueque resuena como un eco de batallas pasadas. Recuerda el intercambio Figo por nada en 2000, que rompió el Barça en pedazos emocionales, o el azar por Courtois que aún duele en el Chelsea como una resaca eterna. Aquí, sin embargo, no hay villanos, solo ganadores calculados. El Madrid gana un escudo en el medio que reduce contras en un 22%, según modelos predictivos de StatsBomb, permitiendo a Ancelotti variar entre 4-2-3, 1 para Champions y 4-3-3 para Liga, con Caicedo como pivote que libera a Valverde para sus carreras suicidas. Chelsea, a su vez, diversifica. Rodrigo añade 1.8 regates exitosos por partido su ataque, y Ceballos, con su experiencia en 3 Champions, aporta mentorship a un vestuario joven que Maresca moldea como arcilla fresca. Es el fútbol en su forma más inteligente, resistiendo la tentación de los petrodólares, esos fondos que convierten clubes en franquicias, donde la identidad se diluye como azúcar en té, y apostando por narrativas que perduran, como la de un ecuatoriano que, de patear latas en Esmeraldas, llega al Bernabéu para reescribir himnos. Y si esta disección te tiene rumiando sobre cómo un simple trueque puede desarmar imperios invisibles, suscríbete al canal de una vez, porque en los próximos vídeos vamos a desentrañar más capas de este mercado loco, con invitados que han negociado tratos como este y datos que te harán sentir como un insider en la sala de juntas. Dale al botón, activa la campana, y no te pierdas el pulso de lo que realmente mueve el balón. Lo que hace a este movimiento tan emblemático es su timing, en un 2025 donde el mercado de invierno huele a urgencia. Con Modi despidiéndose en verano como un capitán pirata dejando el barco, el Madrid necesitaba no solo un sucesor, sino un statement, y Caicedo lo es, con su 92% en duelos aéreos ganados. Un porcentaje que lo pone por encima de Casemiro en su prime y su capacidad para lanzar diagonales que convierten mediocampos en autopistas. En simulaciones de juego, pares como el con Bellingham elevan el XG del equipo en un 18%, transformando partidos trabados en goleadas con aroma a inevitable. Para los rivales, es un dolor de cabeza calculado. Guardiola ya ajusta formaciones pensando en cómo eludir su presión alta, que asfixia como una manta en sauna, mientras Simeone lo ve como el nuevo desafío, un pivote que no se dobla ante faltas tácticas. Y en el fondo, esto es lo que el fútbol necesita, no más inflaciones absurdas, sino trueques que premien la visión, recordándonos que, en un deporte de 90 minutos, el verdadero gol se marca en las oficinas, con un apretón de manos que vale más que 100 millones. Así que, en esencia, Caicedo al Madrid, o la mera idea de él, no es solo un fichaje, es la prueba tangible de que el talento venza la inercia cuando se nutre de estrategia, un latido que acelera el pulso de millones porque, al final, el fútbol no es sobre dinero infinito, sino sobre momentos que se graban en la retina colectiva. Como esa volea de Bur en Ecuador que aún se reproduce en sueños de chavales con botas raídas. Es el ciclo que se cierra y abre a la vez, de las playas a los focos, de trueques a trofeos, recordándonos que, en este juego eterno, las bombas no solo explotan, forjan leyendas que perduran más allá del pitido final. Y mientras el mundo gira, con sus fondos y sus fieles, el Bernabéu espera, listo para el próximo capítulo donde un ecuatoriano, con la humildad de quien lo ha perdido todo y ganado más, podría bien ser el autor del guión.